Hola, buenos días. Bueno, acá estoy con el cuadro de Buenos Aires. Es una ampliación de un cuadro que debe tener, un cuadro pequeño que debe tener 20 años más o menos, que es de la serie Ciudades Fantásticas. Es un cuadro con estilo fichista, ya lo dije en los dos videos anteriores. Yo le digo fichista cuando hay que es una especie de cartel o de propaganda donde casi siempre hay algún texto arriba. Eh, ya hice el fondo, el texto. El texto lo hice con una textura de corrimiento de espátula, un poco tratando de hacer el corrimiento de agua que tiene el, el cuadro que estoy usando el boceto. No sé si es de agua, me parece que no. El corrimiento no tiene un corrimiento con agua, sino lo dije en el anterior video, tiene un corrimiento con un pincel diferente que yo no estoy usando, que es un pincel más duro, el de cerda. No estoy usando pinceles de cerda, son pinceles que se usan más que todo para el óleo. No, yo no uso esos pinceles porque yo uso el acrílico, lo tengo ahí guardado en la paleta. Uso el acrílico un poco diluido con agua, entonces al estirarlo con agua no necesito un pincel duro. En ese momento usaba un acrílico más espeso, también unas pinturas que hacía yo, unas pinturas a base de cola vinílica que eran espesas también. Entonces necesitaba un pincel más duro y usaba el pincel de cerda. Ahora estoy usando casi siempre pinceles de pelo y de pelo sintético, que es un poco más duro que el de pelo, digamos, natural. Pero no, llego hasta ahí. Y lo que hago también es, a veces algunos pinceles que están más gastados, los uso a la manera de lo que puede ser parecido al pincel de cerda. Pero más que todo lo uso como una especie de reemplazante de lo que sería una fibra. O sea, con eso logro trazos como si fuera, sí, como si fuera una fibra. No me sale la palabra. Trazos muy, no me sale. Bueno, trazos muy iguales, que siguen, que no cambia eh, el grosor. Pero bueno, como si fuera un trazo de fibra o de lapicera. Lo hago con pinceles que están gastados. A ver si tengo acá alguno. Eh, bueno, los pinceles, el mismo pincel de pelo, que siempre son los pinceles de pelo más sintético, que es un pelo un poco más duro, no es el pelo natural. Por ejemplo, acá tengo un pincel gastado. Ven que está muy gastado, no tiene el formato del pincel de un pincel nuevo. Y lo que hago entonces es usar un poco el final del pincel para darle el grosor de la pincelada. Y me sale una pincelada casi que parece como un tiralíneas, o sea, una pincelada que es una línea homogénea, ahí no me sale la palabra, ahí me salió homogénea, una línea siempre igual. Y esto lo estoy usando mucho para los últimos cuadros. Más que todo, sí, todo de la serie Cabeza de Mujer, acá también. Acá yo lo puedo ver, no se ve, no creo que se vea en el video, pero ahí tiene toda una línea muy parecida, las letras. Que yo justamente esa línea que es muy homogénea, la discuto eh, una, eh, con un corrimiento de espátula. Ahora, ¿qué pasaba en el cuadro ese que estoy usando de boceto? No estaba esa línea. La línea era muy diferente porque yo justamente usaba pinceles de cerda, casi todo el cuadro lo hacía con pinceles de cerda, y entonces no estaba esa línea eh, tan repetida. Entonces no me hacía falta, eh, digamos, discutir una línea que no estaba. Las líneas se cambiaban mucho porque usaba un pincel que no era fácil hacer líneas. Más bien el pincel de cerda es un pincel para hacer plano, no línea. Y los pinceles estos de pelo justamente me viene bien para hacer línea. De hecho, ustedes cuando yo pinto, y por ahí lo pueden ver,
me cuesta más hacer los planos, porque tengo todos pinceles para hacer línea. Entonces el plano me cuesta, por eso estoy usando espátula justamente. Yo mismo estoy analizando la técnica. Estoy usando espátulas para que no se note esa dificultad de hacer planos. Entonces yo lo que hago un plano y entonces lo hago para hacer un plano más homogéneo, más, digamos, que no cambie, que sea de un solo color, un plano homogéneo. No uso pinceletas, sino lo que hago, lo pinto así digamos, con una especie de línea repetida, y después lo que puedo hacer es, lo hago más homogéneo con un lavado de agua, eso lo hago más que todo en los cuadros chiquitos sobre papel, y también lo hago homogéneo con la espátula, con espátulas grandes. Entonces yo pinto, por ahí y se nota la pincelada, pues un pincel más para línea, y después lo que hago es, hago así, borro esa línea, esa textura, y me queda entonces una textura más homogénea. Entonces he reemplazado la espátula por la pinceleta, puede ser de cerdo o de pelo, por la espátula. Que me parece interesante la espátula. Yo empecé a usar espátula, yo usaba espátulas pincel, las espátulas chiquitas, son estas. Siempre usé espátulas pincel, son espátulas chiquitas. Siempre, eso desde siempre. Pero las espátulas grandes, tipo espátula de albañil, lo aprendí viendo a trabajar el revoque a los albañiles. Entonces ahí me di cuenta que se podía hacer lo mismo con la pintura, que es algo muy sutil, casi que no se nota, pero lo que trato es eso, es de enderezar o de cambiar las distintas texturas a la manera de un albañil, como lo haría un albañil en un revoque. Cosa que no... esa fue la primera intención. No se nota, pero cuando uno hace eso, casi que esa textura, casi que no se nota. Pero después, tratando de hacer eso, empecé a hacer distintas texturas con la espátula y ya lo empecé a usar para muchas cosas. Por ejemplo acá, no creo que se note con el video, pero acá, en vez de hacer un esfumado clásico entre estos dos colores, lo que hice es dejar pintar hasta ahí y hacer una textura de espátula donde yo corro este color y ensucio el color de atrás. Nada más, con la espátula. De lejos se nota que hay una pequeña, digamos, diálogo entre esos dos colores, pero de cerca uno lo ve y es una textura de espátula. Y bueno, son cosas pequeñas, pero que son importantes para darle distintas texturas a la pintura. La pintura es color, es dibujo también, obviamente. Es importante el dibujo en la pintura, pero más que todo la pintura es color y textura. Entonces la textura es muy importante. Lo que tiene la espátula, entonces, es que yo, con una herramienta muy sencilla y muy barata, discuto las texturas que podrían ser muy repetidas de un tipo de pincel que a mí me gusta usar, que me hace pintar muy rápido, que es el pincel de pelo, más que todo el de pelo sintético. Me hace pintar más rápido que los pinceles de cerda, por ejemplo, porque yo rápidamente con el pincel así de pelo defino muy rápido la figura y los perfiles. Entonces ya cuando hago un segundo perfilado ya casi que tengo el cuadro terminado. De ahí sale entonces usar mucho el pincel de pelo, no tanto el de cerda, que, repito, es muy bueno para los planos, pero después me quedan todos los bordes, que es lo más importante de un cuadro, me quedan no definidos y los tengo que seguir definiendo, y así tardo quizás el doble, el triple de tiempo que puedo tardar para pintar un cuadro donde yo rápidamente defino el perfil. Por ejemplo, la tanguería que estoy haciendo, la milonga, ya están los perfiles definidos prácticamente. O sea, el cuadro casi que podría decirse que está terminado. Lo que yo estoy haciendo es tapar algunas partes de la tela, algunas cosas que no están pintadas, pero casi que el cuadro no va a cambiar si uno le saca una foto, no va a cambiar mucho de acá a lo que falta de terminar.
porque casi que los bordes van a quedar así. Yo lo que estoy haciendo es corrigiendo y un poco con todos los cuadros, hago una segunda corrección muy detallada para prolijar, pero ya el cuadro está prácticamente terminado porque está definido el borde. ¿Cómo lo defino? Justamente con pinceles de pelo. Bueno, corto acá todo el comentario sobre esta pintura y el próximo video ya me imagino que va a estar todo pintado el cuadro y va a faltar todos los pequeños detalles de los personajes y algunos detalles últimos.